Hay secretos que la tierra guarda. Historias que se susurran en el crujido de las hojas secas y en el murmullo del viento que peina los campos interminables. Historias que, de no ser contadas, se desvanecen como el rocío de la mañana bajo el sol implacable. La que estás a punto de escuchar es una de esas historias. Una historia que se extiende por más de 100 años, un siglo entero tejido con hilos de sudor, de lágrimas y de una resistencia silenciosa que desafía el paso del tiempo. Imagina por un momento dedicar tu vida entera a una sola cosa. No un año, ni 10, ni siquiera 50. 100 años. 273.000 amaneceres. 90.000 horas de trabajo ininterrumpido bajo el mismo cielo, sobre la misma tierra. ¿Qué clase de historia se forja en ese crisol de tiempo y esfuerzo? ¿Qué clase de amor, qué clase de voluntad inquebrantable se necesita para soportar una carga así? Antes de que te revele los nombres de los protagonistas de esta increíble odisea, quiero que te preguntes algo. ¿Qué crees que es capaz de soportar el espíritu humano? ¿Cuáles son los límites de nuestra resistencia? Las respuestas que crees tener, te aseguro, serán puestas a prueba. Esta no es una historia de reyes ni de conquistadores. No encontrarás en ella palacios ni coronas. Es la crónica de dos almas anónimas, dos corazones que latieron al unísono en medio de la adversidad más profunda, cuya única herencia fue la dignidad que se negaron a perder. Si sientes esa punzada de curiosidad, si quieres descubrir los secretos que esta tierra ha guardado durante tanto tiempo, te invito a que te suscribas a este canal. Hazlo ahora, para que no te pierdas ni un solo detalle de este viaje al corazón de la resistencia humana. Al suscribirte, te unes a una comunidad que busca entender las historias que nos han formado, las que nos recuerdan de que estamos hechos. La historia comienza en un lugar sin nombre para muchos, un rincón olvidado del mundo donde el tiempo parecía haberse detenido. Un lugar donde el día se medía por la posición del sol y la noche por el peso del cansancio en los huesos. Aquí, el aire estaba impregnado del olor de la tierra húmeda y de algo más, algo intangible pero pesado, el peso de las expectativas, de las deudas que nunca se saldaban, de las promesas que se rompían antes de nacer. En este escenario, un hombre y una mujer unieron sus vidas, no con la promesa de riquezas ni de una vida fácil, sino con el juramento silencioso de enfrentarlo todo, juntos. Su amor no nació entre algodones, sino en medio de ellos. Su historia es la historia de una labor que consumió sus días, sus años, sus vidas enteras. Una labor que para muchos hoy es solo una palabra en un libro de historia, pero que para ellos fue la única realidad que conocieron desde el amanecer de su existencia hasta el crepúsculo de sus días. Piensa en el objeto más común que tienes cerca. Quizás la camisa que vistes. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene? ¿Las manos que tocaron sus fibras? Detrás de ese objeto cotidiano, hay un universo de historias. Y la historia de esta pareja es la historia no contada detrás de millones de objetos que han pasado por nuestras manos sin que les prestemos atención. Es la historia de la materia prima de nuestro mundo y del costo humano que a menudo ignoramos. 100 años. Una vida dedicada a arrancar de la tierra su fruto blanco, un fruto que para ellos no significaba pureza, sino una cadena invisible que los ataba a ese suelo desde antes de su nacimiento. No te voy a decir todavía de qué fruto se trata. Quiero que lo sientas, que lo intuyas a través de mis palabras. Imagina el sol cayendo a plomo, el sudor que empapa la ropa y se mezcla con el polvo del camino. Imagina las manos, jóvenes al principio, luego fuertes, y finalmente surcadas por las grietas de una vida de trabajo incesante, tocando miles, millones de hebras de una planta que era a la vez su sustento y su condena. ¿Qué los mantuvo unidos? ¿Qué fuerza interior los impulsó a levantarse cada mañana, a las 4, antes de que el primer rayo de sol se atreviera a asomarse, para enfrentar otra jornada de 16 horas? No era solo la necesidad. Era algo más profundo. Un pacto de almas. Una promesa de no dejar que la dureza del mundo quebrara lo único que era verdaderamente suyo, su unión. Su historia no es solo sobre el trabajo, es sobre la resistencia del amor en las condiciones más inhóspitas que puedas imaginar. Es un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de dos corazones unidos puede encontrar la manera de brillar. Acompáñame a desentrañar este misterio, a caminar por los mismos campos que ellos caminaron, a sentir el peso del saco sobre sus hombros. La verdad que descubrirás no solo te sorprenderá,
sino que cambiará para siempre la forma en que ves el mundo que te rodea. El silencio de la madrugada era su único compañero. Un silencio denso, pesado, que se rompía únicamente por el crepitar de la leña en el fogón. Eran las 4 de la mañana, una hora que para la mayoría de nosotros pertenece al mundo de los sueños, pero que para ellos marcaba el inicio de una batalla diaria. Ella, con movimientos que la costumbre había vuelto precisos y económicos, preparaba el desayuno. Un poco de pan de maíz, quizás algo de tocino si la semana había sido buena. Él, mientras tanto, revisaba las herramientas, las mismas que habían usado su padre y el padre de su padre. Herramientas simples, casi primitivas, pero que eran la extensión de sus propias manos. No hablaban mucho a esa hora. Las palabras sobraban. Se comunicaban en el lenguaje de los gestos, de las miradas que lo decían todo. Estoy aquí, estamos juntos en esto, un día más. El sol, cuando por fin aparecía, no era un alivio. Era un recordatorio. El inicio oficial de la jornada. Caminaban juntos hacia los campos, una procesión de dos que se repetía día tras día, año tras año. Y allí estaba. El mar blanco. Hectáreas y hectáreas hasta donde alcanzaba la vista, cubiertas por esa mota suave y engañosa. Engañosa, porque detrás de su apariencia delicada se escondían las espinas de la cápsula que la contenía, pequeñas dagas que se clavaban en los dedos, dejando cicatrices sobre cicatrices, un mapa del dolor grabado en la piel. Aquí es donde su vida transcurría. No en una oficina, no en un taller. Aquí. Bajo el sol que en verano se convertía en un enemigo, un martillo incandescente que golpeaba sin piedad. El calor se elevaba del suelo en ondas, distorsionando el paisaje, creando espejismos de agua que nunca existieron. El trabajo era una danza agotadora y monótona. Agacharse, estirar la mano, arrancar la fibra con cuidado para no llevarse demasiadas hojas, depositarla en el enorme saco de lona que colgaba de sus hombros. Y repetir. Una y otra vez. Cientos, miles de veces al día. El saco, al principio ligero, se iba convirtiendo en una bestia que tiraba de ellos hacia la tierra, que les recordaba constantemente su lugar en el mundo. 50 kilos. A veces más. Arrastrando ese peso, fila tras fila, bajo la mirada atenta de la gente. El capataz. Un hombre cuyo rostro rara vez mostraba una sonrisa, cuya voz era el látigo que los mantenía en movimiento. No había descanso. No había sombra. Solo el sol, la tierra y el mar blanco que parecía no tener fin. Pero no quiero que pienses que esta es solo una historia de sufrimiento. Porque incluso en ese infierno, ellos encontraron la manera de construir un paraíso. Un paraíso hecho de pequeños gestos. Una mirada de complicidad a través de las hileras de plantas. Un sorbo de agua compartido de la misma cantimplora. La mano de él, callosa y fuerte, rozando la de ella al pasar. Pequeños actos de rebelión contra un sistema diseñado para deshumanizarlos, para convertirlos en meras herramientas. Se negaron a hacer solo eso. En el corazón de la plantación, en medio del trabajo forzado, ellos cultivaron su propio jardín secreto, su amor, su respeto mutuo, su inquebrantable unidad. ¿Y los niños? Los niños no iban a la escuela. La escuela era el campo. Desde que tenían la edad suficiente para caminar con firmeza, se les daba un saco más pequeño y se les enseñaba la danza. Aprendían a ignorar los pinchazos, el cansancio, el hambre. Aprendían a contribuir. Porque cada mota contaba. Cada gramo sumaba para alcanzar la cuota imposible que se les imponía. Una cuota que, al final de la temporada, rara vez era suficiente para saldar la deuda con el dueño de la tierra. La deuda por las semillas, por las herramientas, por la comida fiada en la tienda de la plantación. Un ciclo perverso diseñado para mantenerlos atados, generación tras generación, a esa misma tierra que les exigía la vida. En este punto, quizás te estés preguntando cómo alguien puede soportar esto. ¿Cómo es posible no rendirse, no dejar que la desesperanza lo consuma todo? La respuesta, la clave de su increíble resistencia, yace en un secreto que comenzaron a construir desde el primer día que se vieron. Un secreto que voy a empezar a desvelarte, pero que solo comprenderás en su totalidad si te quedas hasta el final. No se trata de una fuerza sobrehumana. No es magia.
Es algo mucho más poderoso. Algo que todos tenemos dentro, pero que pocos logran despertar con la intensidad que ellos lo hicieron. Sigue conmigo, porque estamos a punto de adentrarnos en el corazón de su fortaleza, en el núcleo de una historia que te dejará sin aliento. Y no olvides, la mejor parte, la más reveladora, aún está por venir. El sistema estaba diseñado para romper el espíritu, no solo el cuerpo. Cada aspecto de sus vidas estaba controlado, cada movimiento vigilado. El dueño de la plantación no solo era el dueño de la tierra, era el dueño de sus destinos. La cabaña donde vivían, apenas 4 paredes de madera con un techo que goteaba cuando llovía, no era suya. La comida que comían, comprada a crédito en la tienda de la compañía a precios inflados, no era suya. Ni siquiera sus días eran suyos. Eran propiedad del campo, de la cosecha, del hombre al que llamaban jefe. Un hombre al que rara vez veían, pero cuya presencia se sentía en cada rincón de sus vidas, como una sombra opresiva. Ella recordaba una vez, una tarde en la que la luna ya estaba alta en el cielo, cuando decidió lavar la ropa de los niños. El trabajo en el campo había terminado, pero el trabajo de una madre nunca termina. Con el agua que había acarreado desde el pozo, a casi 1 kilómetro de distancia, y con el jabón que le costaba una porción de su escasa ración de comida, se dedicó a la tarea. A la mañana siguiente, el agente la detuvo en el camino al campo. Su voz era fría, carente de cualquier emoción. «Mary Jane», dijo, usando su nombre de pila como si fuera una niña. «Me dicen que lavaste anoche». Ella asintió, sin entender a dónde quería llegar. «No quiero que vuelvas a hacer eso. Lavas el viernes por la tarde. Y los niños se quedan contigo hasta que termines. Y cuando termines, todos ustedes regresan al campo». No era una sugerencia. Era una orden. Una demostración de poder. Un recordatorio de que ni siquiera su tiempo, ni siquiera las tareas más íntimas de su hogar, le pertenecían. Él también tenía sus propias cicatrices, no solo en las manos, sino en el alma. Recordaba las amenazas, los insultos velados y los directos. «Hagwood, todavía no estás en el campo», le gritó una vez el agente, a pesar de que apenas había terminado de tragar el último bocado de su almuerzo. «Maldita sea, no estás haciendo una maldita cosa. Debería tomar este maldito palo y darte una paliza». Él se mantuvo firme, con la dignidad como único escudo. «No», respondió, su voz tranquila pero inquebrantable. «Si me golpeas, yo te golpearé a ti». Sabía que esa respuesta podría costarle caro, muy caro. Pero había momentos en los que un hombre tiene que trazar una línea en la arena. Momentos en los que el alma se revela y dice basta. Esa era su forma de resistencia. No con armas, sino con la fuerza de su carácter. Se negaban a ser tratados como si no fueran nada. El sistema de aparcería, como se le llamaba, era una trampa. Al final de la cosecha, venía el ajuste de cuentas. Se sentaban en una pequeña oficina, frente a un hombre blanco con un libro de contabilidad. El dueño de la plantación o su administrador. Les leían una lista de números. El precio del algodón ese año, siempre misteriosamente bajo, el costo de las semillas, el alquiler de la mula, la comida, la ropa, el médico. Número tras número, la pila de deudas crecía, mientras que el valor de su trabajo, de un año entero de sudor y sangre, se encogía. Al final, la conclusión era casi siempre la misma. «Lo siento, Hagwood. Este año no alcanzó. Quedaron debiendo. Pero no se preocupen, el próximo año será mejor. Pueden quedarse y volver a intentarlo». Y así, el ciclo continuaba. Atados a la tierra no por cadenas de hierro, sino por las cadenas invisibles de la deuda. Esta historia de injusticia y resistencia es solo una de las miles que han sido silenciadas. Si crees que estas historias merecen ser contadas, si quieres ser parte de la misión de dar voz a los que no la tuvieron, suscríbete al canal. Porque al hacerlo, no solo apoyas este trabajo, sino que envías un mensaje claro, que el pasado importa, que cada vida cuenta, y que nunca debemos olvidar las lecciones que nos enseña. Era una forma de esclavitud con otro nombre. Una libertad que no era libertad. Podían, en teoría, irse. Pero, ¿a dónde? Sin dinero, sin educación,
sin conocer otro mundo más allá de los límites de la plantación. Irse era un salto al vacío. Así que se quedaban. Y encontraban la manera de vivir. De encontrar alegría en medio de la miseria. Celebraban los nacimientos, lloraban las muertes. Cantaban en la iglesia los domingos, canciones de liberación y esperanza. Sus voces se elevaban por encima de los campos, una promesa de que un día, de alguna manera, serían libres. Y mientras esperaban ese día, se tenían el uno al otro. Su amor era su refugio, su fortaleza. En un mundo que intentaba reducirlos a números en un libro de contabilidad, ellos se recordaban mutuamente su humanidad. Él no era solo un trabajador de campo, era Hagwood. Ella no era solo una recolectora, era Mary Jane. Y juntos, eran los Jenkins. Una familia. Una fuerza. Y esa, mis amigos, es una forma de riqueza que ningún libro de contabilidad puede medir. La vida en la plantación estaba regida por las estaciones, no por el calendario. El invierno era una época de tensa calma. Los campos, desnudos y fríos, descansaban. Pero ellos no. Era el tiempo de reparar las herramientas, de reforzar las paredes de la cabaña contra el viento helado, de cortar leña para el fuego que era su única fuente de calor. Era también una época de hambre. Las provisiones del otoño escaseaban y la deuda en la tienda de la compañía crecía con cada saco de harina, con cada pedazo de manteca. La primavera traía consigo la promesa y el trabajo. La tierra tenía que ser arada, las semillas plantadas. Un trabajo brutal, que se hacía con mulas viejas y arados de una sola reja. Horas y horas caminando detrás del animal, abriendo surcos en la tierra compacta, sembrando la esperanza de una buena cosecha. El verano era el enemigo. El sol del Mississippi, húmedo y sofocante, convertía el aire en una sopa espesa que dificultaba la respiración. Era la época de la escarda, de arrancar las malas hierbas que amenazaban con ahogar a las jóvenes plantas. Un trabajo que se hacía de rodillas, con la espalda doblada durante horas interminables. El calor, el sudor, los insectos. Y la sed. Una sed que el agua tibia de la cantimplora apenas podía calmar. Era en esos días, en los momentos de mayor agotamiento, cuando su vínculo se hacía más fuerte. Un simple gesto, como el de Mary Jane secando la frente de Hagwood con un pañuelo, era suficiente para recargar sus espíritus. Una palabra de aliento, un ya casi terminamos por hoy, era el combustible que los mantenía en pie. Y entonces llegaba el otoño. La estación de la cosecha. La razón de ser de todo el año. Los capullos de la planta se abrían, revelando la fibra blanca que era su obsesión. Desde antes del amanecer hasta mucho después del anochecer, 7 días a la semana, la vida se reducía a una sola cosa: recolectar. No había domingos, no había días de descanso. Cada hora de luz era preciosa. Era una carrera contra el tiempo, contra la lluvia que podía arruinar la cosecha, contra el frío que pronto llegaría. La presión era inmensa. El agente, a caballo, recorría las hileras, gritando, amenazando, empujando a todos a trabajar más rápido. Más rápido, más rápido. Esos sacos no se van a llenar solos. En medio de esta locura, Hagwood y Mary Jane desarrollaron un sistema, un ritmo propio. Trabajaban en hileras contiguas, moviéndose al unísono, como si fueran una sola persona. Sus movimientos eran una coreografía de eficiencia y resistencia, perfeccionada a lo largo de décadas. Se protegían mutuamente. Si él veía que ella estaba a punto de desvanecerse por el calor, la obligaba a detenerse y beber agua, enfrentando la ira del capataz. Si ella notaba que una espina se le había clavado profundamente en la mano, se la quitaba con una aguja que siempre llevaba en el dobladillo de su vestido. Eran un equipo. Un ejército de dos contra un mundo que parecía decidido a aplastarlos. Y en las noches, cuando el cuerpo dolía tanto que el sueño parecía imposible, se sentaban en el porche de su cabaña, bajo el cielo estrellado del sur. Y hablaban. No de la dureza del día, eso ya lo sabían. Hablaban de sus hijos, de sus sueños para ellos. Soñaban con un mundo donde sus hijos no tuvieran que conocer el dolor de los campos, donde pudieran ir a la escuela y aprender a leer y escribir. Soñaban con una vida diferente, una vida donde la palabra libertad no fuera solo una canción en la iglesia, sino una realidad tangible.
Esos sueños, susurrados en la oscuridad de la noche, eran su verdadera rebelión. Eran la prueba de que, a pesar de todo, el sistema no había logrado matar su esperanza. No había logrado apagar la llama de su espíritu. Esta capacidad de soñar, de imaginar un futuro mejor en las circunstancias más sombrías, es el núcleo de la supervivencia humana. Es lo que nos diferencia de las bestias de carga. Hagwood y Mary Jane no eran solo recolectores. Eran soñadores. Eran visionarios. Y su visión, aunque parecía imposible en ese momento, estaba plantando las semillas de un cambio que llegaría mucho después de que ellos se hubieran ido. La historia de cómo sus sueños, y los de millones como ellos, comenzaron a tomar forma, es una de las partes más poderosas de esta crónica. Quédate para descubrir cómo la resistencia silenciosa de dos personas en un campo olvidado de Mississippi se convirtió en parte de un rugido que cambiaría una nación. Los años pasaron, convirtiéndose en décadas. Las estaciones se sucedieron en un ciclo interminable de siembra y cosecha. Los cuerpos de Hagwood y Mary Jane comenzaron a sentir el peso del tiempo y del trabajo. Sus espaldas se encorvaron, sus manos se convirtieron en mapas de cuero agrietado. Pero sus ojos conservaban una chispa. La misma chispa de desafío, de amor y de esperanza que los había unido tantos años atrás. Vieron a sus hijos crecer y convertirse en hombres y mujeres. Y, para su profundo dolor, los vieron tomar su lugar en los campos. El ciclo, a pesar de todos sus sueños, continuaba. Pero algo estaba cambiando en el mundo exterior, más allá de los límites de la plantación. Vientos de cambio comenzaban a soplar. Llegaban rumores, susurros traídos por viajeros o leídos en periódicos viejos por aquellos pocos que sabían leer. Se hablaba de un movimiento, de gente que marchaba en las ciudades, que exigía derechos, que hablaba de igualdad. Palabras como derechos civiles y libertad comenzaron a adquirir un nuevo significado, más allá de las canciones de la iglesia. Se convirtieron en una posibilidad real, tangible. Para la gente de la plantación, estos eran conceptos lejanos, casi abstractos. Su realidad seguía siendo la misma: el sol, la tierra, la deuda. Pero la semilla de la idea había sido plantada. Y comenzó a germinar en los corazones de los más jóvenes. La generación de sus hijos ya no aceptaba el mundo como era. Habían heredado la resistencia de sus padres, pero la suya era una resistencia diferente. Menos silenciosa. Más impaciente. Empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué nuestros hijos no pueden ir a la escuela? ¿Por qué el ajuste de cuentas siempre nos deja con las manos vacías? Hagwood y Mary Jane observaban este cambio con una mezcla de miedo y orgullo. Miedo, porque sabían el precio que se pagaba por desafiar el sistema. Habían visto lo que le sucedía a aquellos que hablaban demasiado, a los que eran considerados problemáticos. Desapariciones. Palizas en mitad de la noche. Cuerpos encontrados en el río. El terror era una herramienta eficaz para mantener el orden. Pero también sentían orgullo. Orgullo de ver en sus hijos el mismo fuego que ellos habían mantenido vivo en su interior durante tantos años. Esta lucha por la dignidad y la justicia es un recordatorio de que el progreso no es inevitable. Se lucha por él. Se gana con sacrificio. Si esta historia te está moviendo, si sientes la importancia de recordar estas luchas, suscríbete y activa las notificaciones. Porque cada semana traemos historias como esta, historias que nos inspiran a seguir luchando por un mundo más justo. Tu suscripción es un voto de apoyo a la memoria y a la verdad. Un día, un grupo de extraños llegó a la comunidad. Hombres y mujeres, blancos y negros, jóvenes estudiantes de las ciudades del norte. Venían a hablar de registrarse para votar. Para Hagwood y Mary Jane, y para la mayoría de los aparceros, el voto era algo que pertenecía al mundo de los blancos. Algo que no tenía nada que ver con ellos. Pero estos jóvenes hablaban con una pasión y una convicción que era contagiosa. Hablaban de cómo el voto podía cambiar las cosas, de cómo podía darles una voz en las decisiones que afectaban sus vidas. La comunidad se dividió. Muchos tenían miedo. Registrarse para votar significaba poner tu nombre en una lista, significaba ser señalado. Significaba perder tu trabajo, tu casa. Significaba arriesgar tu vida. Pero otros,
especialmente los más jóvenes, estaban dispuestos a correr el riesgo. Vieron en el voto una herramienta, una palanca para empezar a desmontar el sistema que los oprimía. Hagwood y Mary Jane no se registraron. Eran de una generación diferente. Su forma de resistencia era más personal, más íntima. Pero apoyaron a sus hijos en su decisión. Les dieron su bendición, aunque sus corazones temblaban de miedo cada vez que salían de casa para asistir a una de esas reuniones secretas. Este fue el comienzo del fin de una era. La lucha que se había librado en los corazones de dos personas durante décadas estaba a punto de estallar y unirse a una lucha mucho más grande. La historia de cómo esta pequeña comunidad de aparceros se enfrentó al poder establecido, y el papel que Hagwood y Mary Jane jugaron en ese momento crucial, es el clímax de esta saga. No te atrevas a perdértelo, porque lo que sucede a continuación es un testimonio del increíble coraje del espíritu humano. La tensión en el condado de Sarkey, Mississippi, se podía cortar con un cuchillo. La llegada de los activistas de derechos civiles había agitado un avispero. Las reuniones para el registro de votantes se hacían en secreto, en iglesias rurales o en lo profundo del bosque, bajo el amparo de la noche. Pero el secreto era difícil de guardar en una comunidad donde todos se conocían. Y la respuesta de la estructura de poder blanca no se hizo esperar. El Ku Klux Klan, que había permanecido latente pero nunca desaparecido, resurgió con una furia renovada. Cruces ardientes iluminaban la noche, un símbolo de terror diseñado para intimidar y silenciar. Los aparceros que asistían a las reuniones eran amenazados. Se les decía que si iban a la corte a registrarse, perderían su lugar en la plantación. Sus nombres eran anotados. Sus movimientos, vigilados. El miedo era una niebla espesa que lo envolvía todo. Pero la mecha de la rebelión ya había prendido. Uno de los hijos de Hagwood y Mary Jane, un joven llamado Samuel, se había convertido en uno de los líderes locales del movimiento. Era valiente, elocuente y tenía el fuego de su padre en los ojos. Una noche, un grupo de hombres encapuchados rodeó la pequeña cabaña de los Jenkins. No dijeron una palabra. Simplemente se quedaron allí, en silencio, sus figuras fantasmales recortadas contra la luz de la luna. Era una advertencia. Un mensaje para Samuel, y para Hagwood y Mary Jane. Un recordatorio de quien tenía el poder. Dentro de la cabaña, la familia se acurrucó en la oscuridad, los corazones latiendo con fuerza. Hagwood tomó su vieja escopeta, no por un acto de agresión, sino como una declaración: no se llevarían a su hijo sin luchar. Mary Jane, por su parte, comenzó a rezar en voz baja, su fe era su escudo en ese momento de terror. Los hombres finalmente se fueron, tan silenciosamente como habían llegado, dejando tras de sí un miedo helado. A la mañana siguiente, el agente se acercó a Hagwood en el campo. Su tono era falsamente amigable. Hagwood, he oído que tu chico, Samuel, está causando problemas. Diciéndole a la gente que se registre para votar. Eso no es inteligente, Hagwood. La gente podría salir herida. Tú tienes una buena vida aquí. No querrás arruinarla, ¿verdad? Hagwood lo miró fijamente, el sol reflejándose en sus ojos cansados pero firmes. Mi hijo es un hombre. Toma sus propias decisiones, respondió. Esa simple frase fue un acto de desafío monumental. En ese momento, Hagwood dejó de ser solo un aparcero. Se convirtió en un padre que protegía a su hijo, en un hombre que reclamaba su dignidad. El punto de inflexión llegó unos días después. Un grupo de aparceros, liderados por Samuel, decidió ir al juzgado del condado en la ciudad para intentar registrarse. Sabían que era peligroso. Sabían que se enfrentarían a la hostilidad, a las humillaciones, quizás a la violencia. Hagwood y Mary Jane los vieron irse desde el porche de su cabaña. No dijeron nada, pero sus miradas lo decían todo. Era una mezcla de terror y de un orgullo tan inmenso que casi les rompía el corazón. Lo que sucedió en ese juzgado se convirtió en leyenda. Fueron recibidos por el sheriff y un grupo de sus ayudantes, hombres de rostros duros y miradas frías. Se les hizo esperar durante horas bajo el sol. Se les dieron formularios de registro imposibles de llenar, con preguntas capciosas sobre la constitución del Estado. Se rieron de ellos. Los insultaron. Pero no se movieron. Se quedaron allí, firmes,
Un pequeño grupo de hombres y mujeres de campo, desafiando a un sistema centenario de opresión con su simple presencia. Aunque ese día ninguno logró registrarse, algo se había roto. La barrera del miedo había comenzado a derrumbarse. Habían demostrado, a sí mismos y al mundo, que no serían intimidados. Esa noche, cuando Samuel regresó a casa, magullado pero no vencido, Hagwood lo abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, cargado de todo el amor y el respeto que un padre puede sentir por un hijo. En ese momento, Hagwood supo que los sueños que él y Mary Jane habían susurrado en la oscuridad durante tantos años no habían sido en vano. Estaban empezando a hacerse realidad, no para ellos, pero sí para la generación que lo seguía. Y esa era la única victoria que importaba. La lucha por el derecho al voto fue larga y sangrienta. No fue un solo acto de valentía, sino una campaña sostenida de resistencia y sacrificio. Hubo más visitas al juzgado, más intimidación. Iglesias fueron quemadas. Personas perdieron sus trabajos. Algunos, como Samuel, fueron arrestados bajo pretextos falsos y golpeados en la cárcel. Pero la marea de la historia estaba cambiando. Las noticias de lo que estaba sucediendo en Mississippi y en otras partes del sur comenzaron a llegar a todo el país y al mundo. La conciencia de una nación se estaba despertando. Finalmente, en 1965, se aprobó la Ley de Derecho al Voto. Una ley federal que prohibía las prácticas discriminatorias que habían impedido a los afroamericanos votar durante casi un siglo. Fue una victoria monumental, ganada con la sangre y las lágrimas de innumerables héroes anónimos. Para la comunidad del condado de Sarkey, fue un momento de celebración cautelosa. Sabían que una ley en un papel no cambiaba instantáneamente los corazones de los hombres. Pero era una herramienta. Un arma poderosa en su lucha por la igualdad. El día que Hagwood y Mary Jane fueron a registrarse para votar fue un día que nunca olvidarían. Ya no eran jóvenes. Sus cuerpos estaban cansados, marcados por una vida de trabajo. Pero caminaron hacia el juzgado con la cabeza en alto. Esta vez, no hubo sheriff que les bloqueara el paso. No hubo formularios imposibles. Llenaron la solicitud, y por primera vez en sus vidas, sus nombres fueron añadidos a la lista de votantes registrados del condado de Sarkey, Mississippi. En ese simple acto, reclamaron la ciudadanía plena que se les había negado durante tanto tiempo. No fue solo un acto político, fue un acto de profunda redención personal. La vida en la plantación comenzó a cambiar, lentamente. La vieja estructura de poder comenzó a erosionarse. El sistema de aparcería, aunque no desapareció de la noche a la mañana, comenzó a desmoronarse a medida que nuevas oportunidades, aunque limitadas, comenzaron a surgir. Algunos de los más jóvenes, incluyendo a los hijos de los Jenkins, finalmente pudieron dejar los campos. Se fueron a las ciudades, en busca de trabajo en fábricas o en la construcción. En busca de una vida diferente para sus propios hijos. Hagwood y Mary Jane, sin embargo, se quedaron. La plantación, con todos sus recuerdos dolorosos, era su hogar. Era el único mundo que conocían. Continuaron trabajando la tierra, pero algo había cambiado fundamentalmente. Ya no se sentían como prisioneros. Tenían una voz. Tenían derechos. Y tenían la satisfacción de saber que habían sido testigos, y parte, de una revolución. La historia de los Jenkins es un poderoso recordatorio de que el cambio es posible, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables. Es una historia que necesita ser compartida. Si estás de acuerdo, comparte este video con tus amigos, con tu familia. Ayúdanos a que esta historia de resistencia y esperanza llegue a la mayor cantidad de gente posible. Tu participación es crucial para mantener viva la memoria de aquellos que lucharon por un futuro mejor. En sus últimos años, Hagwood y Mary Jane se convirtieron en los guardianes de la memoria de su comunidad. Se sentaban en su porche y contaban historias a sus nietos y bisnietos. Historias de los viejos tiempos, de la dureza del trabajo, del miedo, pero también de la resistencia, de la comunidad, del amor que los había sostenido. Sus historias eran un puente entre el pasado y el futuro, una forma de asegurar que las lecciones aprendidas con tanto dolor no se olvidaran. Y contaron su propia historia. La historia de cómo se conocieron, de cómo se enamoraron en medio de los campos de algodón.
de cómo criaron una familia en las condiciones más difíciles, de cómo, juntos, habían recolectado algodón durante más de 100 años. Un siglo de trabajo entre los dos. Una vida entera dedicada a una sola labor. Cuando la gente escuchaba esto, se quedaba en silencio, tratando de comprender la enormidad de esa cifra. 100 años. Era un testimonio de su increíble resistencia, de su voluntad de sobrevivir, de su amor inquebrantable. Era su legado. Un legado no escrito en libros de historia, sino grabado en la tierra que habían trabajado y en los corazones de las generaciones que habían inspirado. Fue en 1968 cuando su historia finalmente trascendió los límites de su pequeña comunidad. Un equipo de documentalistas llegó al condado de Sarkey. Estaban haciendo una película sobre el legado de la esclavitud en Estados Unidos, y habían oído hablar de esta pareja de ancianos que, juntos, sumaban más de un siglo de trabajo en los campos de algodón. Montaron sus cámaras en el modesto porche de la cabaña de los Jenkins. La luz del atardecer bañaba la escena, suavizando las arrugas en los rostros de Hagwood y Mary Jane. Al principio, se mostraron tímidos ante la cámara. No estaban acostumbrados a ser el centro de atención. Sus vidas se habían desarrollado en el anonimato, lejos de los ojos del mundo. Pero el entrevistador, un hombre de voz suave y respetuosa, supo cómo hacerlos sentir cómodos. Y entonces, comenzaron a hablar. Y las historias que habían contado tantas veces a sus nietos fluyeron, esta vez para un público mucho más amplio. Mary Jane, con una voz que era a la vez frágil y fuerte, habló de las madrugadas, de levantarse a las 4 para preparar el desayuno antes de ir al campo al amanecer. Habló de la dureza del trabajo, de las manos sangrantes, del sol implacable. Y contó la historia de la gente que le prohibió lavar la ropa por la noche, su voz teñida de una indignación que los años no habían logrado apagar. Nos trataban como si no fuéramos nada, dijo, y en esa simple frase resumió décadas de humillación. Hagwood, sentado a su lado, asintió en silencio, sus ojos mirando a lo lejos, como si estuviera viendo las escenas de su pasado desfilar ante él. Y luego, él también habló. Contó la historia del capataz que lo amenazó con un palo, y de cómo se mantuvo firme. Habló de la crueldad de algunos de los agentes, de cómo parecían disfrutar de su poder sobre los trabajadores. Te hacía sentir mal estar debajo de ellos, dijo, su voz ronca por la emoción. Saber lo malos que eran, tratarnos de esa manera. Pero a medida que hablaban, su historia dejó de ser solo un lamento por las dificultades sufridas. Se transformó en un testimonio de su increíble fuerza. Hablaron de su fe, de cómo los cantos en la iglesia los domingos les daban la fuerza para enfrentar otra semana. Hablaron de su comunidad, de cómo los vecinos se ayudaban mutuamente en tiempos de enfermedad o necesidad. Y, sobre todo, hablaron el uno del otro. Yo trabajaba duro, y él trabajaba duro, dijo Mary Jane, mirando a su esposo con una ternura que llenaba la pantalla. Siempre hemos trabajado duro, juntos. En esa declaración estaba el secreto de su supervivencia. Su unión. Su pacto de enfrentarlo todo como un equipo. No eran dos individuos que sufrían en paralelo. Eran una unidad, una fortaleza inexpugnable. Su amor no era un sentimiento romántico y etéreo. Era una herramienta de supervivencia. Era el arma más poderosa que tenían contra un mundo que intentaba despojarlos de su humanidad. La entrevista se convirtió en el corazón del documental. La imagen de esta pareja de ancianos, sentados uno al lado del otro, contando su historia con una dignidad y una honestidad abrumadoras, se convirtió en un símbolo de la experiencia de millones de afroamericanos en el sur rural. Su historia personal se convirtió en la historia de un pueblo. Su resistencia silenciosa se convirtió en un grito que resonó en todo el país. Después de que el equipo de filmación se fue, la vida de Hagwood y Mary Jane volvió a la normalidad. No se convirtieron en celebridades. Siguieron viviendo en su pequeña cabaña, rodeados de sus hijos, nietos y bisnietos. Pero algo había cambiado. Su historia ya no les pertenecía solo a ellos. Se había convertido en parte de la gran narrativa de la lucha por la justicia en Estados Unidos. Se habían convertido, sin buscarlo, en la voz de los sin voz. Y al contar su verdad, habían asegurado que el sacrificio de sus vidas nunca sería olvidado. Habían dejado una marca indeleble en la conciencia de una nación.
La historia de Hagwood y Mary Jane Jenkins no termina con un final de cuento de hadas. No se volvieron ricos. No se mudaron a una casa grande. Su victoria no se midió en términos materiales. Su victoria fue mucho más profunda, mucho más significativa. Vivieron el resto de sus días en la misma tierra que los había visto nacer, sufrir y luchar. Vieron a sus bisnietos ir a escuelas integradas. Vieron a hombres y mujeres negros ocupar cargos públicos en el mismo condado donde una vez se les había negado el derecho a votar. Vieron los frutos de la revolución que ellos habían ayudado a sembrar. Su legado no es una estatua en una plaza pública. Su legado es la libertad que sus descendientes disfrutan. Una libertad que no es perfecta, que todavía se enfrenta a desafíos, pero que es infinitamente más real que la falsa libertad con la que ellos vivieron la mayor parte de sus vidas. Su historia nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿De dónde viene la comodidad de nuestro mundo moderno? ¿Cuál es el costo humano oculto detrás de los productos que consumimos? La camisa de algodón que llevas, la toalla que usas, tienen una historia. Y esa historia, a menudo, está impregnada del sudor y las lágrimas de personas como los Jenkins. Su vida, que abarcó más de un siglo de trabajo combinado en los campos, es un testimonio de la increíble capacidad del espíritu humano para soportar lo insoportable. Pero no solo para soportar, sino para encontrar belleza, amor y dignidad en medio de la opresión. Su amor, forjado en el calor de los campos de Mississippi, es una de las historias de amor más grandes jamás contadas. No porque estuviera llena de gestos grandiosos, sino porque fue un compromiso diario, inquebrantable, de cuidarse mutuamente, de protegerse, de ser el refugio del otro en la tormenta. Nos enseñan que la resistencia no siempre es ruidosa. No siempre es una marcha en la calle o un discurso apasionado. A veces, la forma más profunda de resistencia es levantarse cada mañana y negarse a ser quebrantado. Es mirar a la persona que amas a los ojos y decir, sin palabras, seguimos aquí. Es criar a tus hijos para que sean fuertes y orgullosos, incluso cuando el mundo les dice que no valen nada. Es soñar con un futuro mejor, incluso cuando no hay ninguna razón lógica para tener esperanza. La próxima vez que te sientas abrumado por los desafíos de tu propia vida, piensa en Hagwood y Mary Jane Jenkins. Piensa en sus 90.000 horas bajo el sol. Piensa en su deuda interminable, en la injusticia que enfrentaron cada día. Y luego, piensa en su dignidad, en su amor, en su espíritu inquebrantable. Su historia nos pone en perspectiva. Nos recuerda la fuerza que todos llevamos dentro. Nos inspira a ser mejores, a luchar más duro, a apreciar las libertades que a menudo damos por sentadas. La historia de los Jenkins es una de las muchas que corren el riesgo de ser olvidadas. Pero aquí, en este canal, nuestra misión es mantenerlas vivas. Si esta historia te ha tocado, si ha cambiado tu perspectiva, si te ha inspirado, te pido una última cosa: suscríbete. Hazlo ahora. Porque al suscribirte, te conviertes en un guardián de la memoria. Te unes a una comunidad que cree en el poder de las historias para cambiar el mundo. Y nos ayudas a asegurar que las voces de Hagwood y Mary Jane, y de tantos otros como ellos, nunca se apaguen. Gracias por escuchar.